clínico, ya encuentran los signos meningios, instalan su vía y ya pues empiezan el tratamiento ya, ¿no? Eventualmente se puede retrasar, la tomografía antes de la punción lumbar. ¿Cuándo hacemos la tomografía antes de la punción lumbar? Cuando sospechamos que puede haber un efecto de masa, ¿no? Para eso hay que tener a la mano siempre un oftalmoscopio que nos ayuda mucho, ¿no? Entonces, observamos el fondo de ojo, vemos si hay un edema de papila, ya no es, tiene hipertensión arterial, mejor empezamos tratamiento, y hacemos la tomografía y después evaluamos la posibilidad de la punción lumbar. ¿Cómo vamos a tener esto, no? De acuerdo a este es dicho importante, de acuerdo a la edad, al grupo etario. Neonatos, lactantes, ¿cuáles van a ser los gérmenes más importantes? Estreptococo, el grupo B, gram negativos, Escherichia coli y Listeria monocitógena. Ya son lo más frecuente en estos pequeñitos. El tratamiento va a ser ampicilina, eso tienen que grabarse, ampicilina con listeria. O sea, listeria, si no, no van a tener ningún efecto más meropemen, digamos. En los jóvenes y adultos son estreptococo, Neisseria meningitidis y hemófilos, ¿no? Ahí vamos muy bien con ceftriaxona. La dosis de meningitis, no se olviden, la dosis de meningitis, el doble de dosis. Si nosotros pensamos, son 2 gramos cada 12 horas. Normalmente nosotros, ceftriaxona, la indicación es 1 gramo cada 12 horas, ¿no? Aquí es 2 gramos cada 12 horas, no se olviden de eso, ¿sí? Y en mayores de 50 años tenemos los mismos gérmenes en serie, pero otra vez vuelven a presentarse la listeria y los bacilos gram negativos. Entonces, volvemos a poner ampicilina en el esquema. Entonces, ceftriaxona más ampicilina. Ceftriaxona es el medicamento de elección. Ya hemos hablado de sus características, tiene buena penetración, la barrera hematoencefálica, cubre bien, etcétera, ¿no? Y a ceftriaxona le vamos a aumentar. ¿Y qué nos cubre? Muy bien, o sea, estreptococo, Neisseria y hemófilos. Son las 3 primeras causas. Si tienen algunas otras características, pueden ser gram negativos o listeria, ya cambiamos. Aumentamos ampicilina o drogas antihormonales. Ya bueno, vamos a ver factores predisponentes, ¿no? En pacientes con sinusitis, pacientes inmunosuprimidos oncológicos, esplenotomizados o con traumatismo. Ahí ya vamos a tener la presencia de gran negativos, ¿no? Que acá también unos presos también gran negativos. Pero también podemos tener estafilococo, ¿no? Ya. También en pacientes que, bueno, son casos un poco más especiales, ¿no? O sea, los pacientes, por ejemplo, que tengan fístulas de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que hacen meningitis, también se van a sumar el estafilococo, epidermidis, porque está en la piel. Los que están asociados a Shan, también podemos tener la presencia de gram negativos nosocomiales y Propionobacterium acnes. Ahí vamos a tener que usar meropenem o vancomicina, ¿no? Y en los pacientes que están post neurocirugías, estafilococo y bacilos gram negativos nosocomiales. Cuando ya son gram negativos, está en el cerebro, no hay que pensarlo. Meropenem o ceftazidime, ¿no? Ceftazidime es igual que la ceftriaxona, pero tiene más efecto, tiene efecto más contra gram negativo. Cuando tenemos en el examen, o sea, en la tinción, si nos informan que hay diplococos gram positivos, ¿qué es? Streptococcus pneumoniae. Si nos dicen que son gram positivos, diplococos gram positivos en cadena,
Estafilococo aureus o estafilococo epidermidis. Si hay cocobacilos gram negativos, Haemophilus influenza. Si hay diplococos gram negativos, sería meningitis. Si hay bacilos gram negativos, bueno, tenemos influenza y otros bacilos gram negativos. Y si hay bacilos gram positivos, listeria. Entonces, miren, con la tinción podemos orientar rápidamente el tratamiento. Entonces, en el caso de Streptococcus pneumoniae, el mismo Streptococcus que nos va a producir pues, las neumonías, son sensibles a la penicilina. No se encuentra todavía resistencia. Bueno, lo mismo, o sea, Streptococcus, cuáles son los tratamientos, en Estafilococo también, vamos a ver si son sensibles a la meticilina o resistentes a la meticilina, o sea, los MARSA, o los resistentes a la vancomicina. Ya, si tenemos Estafilococo sensibles a la meticilina, bueno, pues oxacilina, ¿no? Si son resistentes a la meticilina, ya saben, la vancomicina es si son resistentes a la vancomicina, el imelsol. O sea, ese es el esquema que debemos seguir. Entonces, si es que ese Streptococo, bueno, como hemos dicho, no hay mucha resistencia todavía, bueno, en meningitis, pues, podemos tener, no es nuestro caso, pero podemos tener resistencia del meningococo a la penicilina, ¿no? Entonces, si es que hay resistencia a la penicilina, bueno, ceftriaxona se va a dar. Como hemos dicho, nuestro esquema es cetria, ¿no es cierto? Más ampicilina o más gram negativos, más meropenem, o ceftazidime. En Haemophilus, ahí ya tenemos amoxicilina, criptolutamaza positiva, ceftriaxona ya. Ceftriaxona ya nos cubre bien. Otras medidas en pacientes con meningitis, ¿no? Soporte hemodinámico, hay que controlar el edema, la hipertensión intracraneana. Idealmente, inicialmente, o sea, siempre que tengamos un paciente con meningitis, o sea, no se olviden que estamos teniendo una inflamación en un espacio que no tiene dónde expandirse. Entonces, la compresión que va a producir puede ser muy riesgosa, ¿no? Entonces, se puede usar dexametasona, 10 miligramos cada 6 horas para bajar. Y el manitol, miren, el manitol, que lo usamos bastante en encefalitis, o en cuadros tipo convulsivo, es un diurético, pero que va a producir, o tiene potencialmente puede producir resistencia. O sea, a medida que pasa el tiempo, vamos a tener no, podemos seguir usando manitol, pero ya no va a tener el mismo efecto que cuando se empezó. A todos los pacientes que tienen compromiso neurológico hay que darle profilaxis anticonvulsiva, ¿ya? Entonces, eso es importante. Más aún si el paciente ya tiene un antecedente de convulsiones, o sea, ya se inicia. Vamos a hacer la profilaxis, se hace con fenitoína. Le vamos a dar una carga de hasta 18 miligramos por kilo. Es harto. Y después le vamos a dar de mantenimiento 2 miligramos por kilo cada 8 horas endovenoso. Entonces, pero con eso, si le empezamos con 2 de mantenimiento, 2 miligramos por kilo, es muy bajito, probablemente no cura nada. Esa es la dosis de impregnación de carga. Manejo de los otros focos que se puede, si es que tiene, o sea, otitis, sinusitis, abscesos, etc. Cuando haya un caso de meningitis por meningococo, como dijimos, se debe dar profilaxis a los contactos, ¿ya? Especialmente cuando son pacientes que vienen de sitios cerrados, o sea, cuarteles, cárceles, internados, en hospitales también, ¿no? Se puede dar estos brotes. Entonces, a los pacientes que han estado, o sea, con el paciente, con el caso, las personas que han estado con el paciente, digamos, compartiendo el mismo ambiente, hay que darles profilaxis. Pero también a los que han estado dando el tratamiento muy rápidamente, o la familia que está tratando en ese momento, hay que darle profilaxis.
No así a todo el personal sanitario, a veces viene por emergencia y todos los de emergencia están tomando su profilaxis, ni siquiera lo han visto al paciente, ¿no? Entonces, no hay que hacer que genere pánico tampoco. Entonces, la profilaxis normalmente se da con rifampicina, ¿no? 300 miligramos cada 12 horas por 2 días. Pero, a ver, no tenemos para la rifampicina, como ya ha sido restringida solamente al programa de tuberculosis. Entonces, o sea, lo mejor es darle ciprofloxacino, 500 miligramos una vez, una toma nomás. Es suficiente para la profilaxis de meningo. O acitromicina también 500 una vez. El son también puede darse por vía intramuscular. Con ciprofloxacino. Ahora vamos a ver sobre encefalitis, ¿ya? Y meningoencefalitis. Entonces, o sea, lo que hemos visto es en meningitis solamente. La mayor parte de casos son meningoencefalitis, ¿no? Y a veces ya hemos visto cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿no? Pero, y ahora, encefalitis puras no son muchas tampoco, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Encefalitis, meningoencefalitis. La mayor parte, bueno, son infecciosas, los virus, como hemos dicho, son los más frecuentes, eh, pueden ser, pueden ser como parte de la evolución de un cuadro de tipo encefálico, de meningitis, avanzar hacia una meningoencefalitis. Hay muchos casos de encefalitis que son autoinmunes, tóxicas, neoplásicas, paraneoplásicas, metabólicas, ¿no? Y hasta en un 50% no se identifican las causas. Pero bueno, el criterio es, bien hemos dicho, alteración de la conciencia, pacientes con cambios en la conducta, en la personalidad, y el comportamiento puede ser también alteración del lenguaje, puede ser un poco más, no tan agudo como en la meningitis, un poco más larvado. Los criterios menores tenemos el síndrome febril, o sea, fiebre, las 72 horas antes o después de la clínica, crisis epilépticas y un déficit neurológico. Pero, pues, sí, de acuerdo a dónde se esté dando la, la lesión. Entonces, tenemos casos que son brotes también esporádicos, ¿no? Por ejemplo, el virus del herpes simple, un caso de influenza, de enterovirus, de enterovirosis, ¿no? O a veces por algunas picaduras de insectos, ¿no? La enfermedad de Lyme, podemos tener esto, ¿no? Malarias cerebrales, etcétera. Entonces, el criterio principal, como he dicho, es alteración del estado mental. Puede haber también ahí que dura más de 24 horas sin que haya una causa previa. Criterio menor es fiebre documentada, convulsiones, focalización y podemos encontrar leucocitos elevados en el líquido cefalorraquídeo. Y en las imágenes, ahí sí vamos a ver bueno, vamos a ver en la siguiente clase, las neuroimágenes que puedan sugerir encefalitis. También las alteraciones en el electroencefalograma, o sea, ver áreas epileptógenas y también áreas de posible parosa, o sea, eh, febriles. Hay que ver también a los factores a los que se han elevado, si es que ha tenido contacto con otros pacientes que han tenido este tipo de problemas, si está expuesto al dengue, la malaria, las encefalitis venezolanas, el oeste del río, etcétera, ¿no? El río Nilo. Los agentes más frecuentes en los adolescentes son los enterovirus y micoplasma, ¿no?
Pero no se olviden que para nosotros el virus del herpes simple tipo 1 es el más frecuente. Ahora, de repente es que no buscamos los otros, pero es el que tiene, es la encefalitis que tiene, se puede controlar con antivirales. Otras encefalitis un poco más raras, citomegalovirus también se puede controlar con antivirales, pero son en pacientes especiales. Vean, por ejemplo, en adultos es el virus del herpes hasta en el 60%, de la varicela zoster hasta en un 19%. Luego tenemos el COVID, claro que es todo un tema que si te pasamos COVID, creo que vamos a hacer una clase de COVID cuando hagamos virus respiratorios, vamos a ver la afección neurológica, que es importante, es la segunda afección secuelar más importante del COVID. También la influenza, puede ser por invasión directa del virus, puede ser por una encefalitis diseminada, postvacunal. Miren, en el caso de la fiebre amarilla, la vacuna para la fiebre amarilla, más hemos tenido problemas con con la vacuna que con la fiebre amarilla, porque es muy raro la fiebre amarilla. En- el problema es una encefalitis. Y hay encefalitis postvacunales que son esclerosantes y es muy problemático. En los inmunodeprimidos, en las posinfecciosas tenemos la rubiola, parotiditis, sarampión. En los inmunodeprimidos ahí sí tenemos toda una cantidad de encefalitis, ¿no? Como dijimos, de herpes, citomegalovirus, Epstein-Barr, varicela zoster, los herpesvirus tipo 6, 9, el virus del oeste del Nilo, el mismo VIH, en su forma eh, aguda, o sea, cuando uno se contagia y después de 4 semanas a 12 semanas va a presentar la forma aguda, o sea, la diseminación inicial, que es el cuadro producido por el VIH directamente, no por un oportunista. Y lo más importante que se da en ese proceso es la encefalitis por VIH. Después se autolimita el virus del JC. Otros que nos interesan, que son muy frecuentes para nosotros, la micobacteria en la tuberculosis, los toxoplasmas, tanto en inmunos primeros como en inmunocompetentes. En hongos, el criptococo. El criptococo es solamente, van a ver casi ustedes, aunque se presenta en otro lado, pero lo van a ver principalmente en pacientes inmunodeprimidos como principal causa de encefalitis. Porque están hospitalizados y el aspergillus con un poco más rápido. Bueno, acá tenemos en los inmunocompetentes lo mismo que hemos estado viendo, ¿no? ¿Cuáles son los frecuentes? Virus, etcétera. Los menos frecuentes, ya, Rickettsia, que sí para nosotros, cuando tenemos los brotes los encontramos, Mycoplasma, Bartonella, Cancelae, la Bartonella bacilliforme no produce esto. Naegleria fouleria, Naegleria son las amebas de vida libre, esto lo vamos a ver en la tercera parte. En el inmunodeprimido es todo esto más toxo, criptococo y listeria. Como encefalitis, hemos hablado de la listeria en pacientes en que se llama meningoencefalitis. Bien, acá. Menos frecuente cuando tenemos pentamoedas, balamutia, que también son medidas de vida libre. Pacientes con plasmodium y arbovirosis. ¿Cuáles son las arbovirosis? Que nos interesan, ¿no? Es, o sea, para nosotros el dengue, para la arbovirosis, tenemos la chikungunya y el virus de Zika. ¿Cuál de estos es el que más afecta y hay que tener mucho cuidado con las encefalitis? Zika. Entonces vamos a la diferencia entre estos tres que nos interesan. Pero también tenemos otros virus, ¿no? La salvovirosis, la fiebre amarilla, y hemos hablado que puede producir también algunas micosis, ¿no? Sarampión, el zoster, rubiola, el virus de las parotiditis. ¿Cómo se transmiten estos gérmenes para producir encefalitis de persona a persona, orofecal, por vía sexual, por vía congénita? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del TORCH, así es VIH. Estamos hablando de toxoplasma, de rubiola, citomegalovirus, herpes, ¿no es cierto? Sífilis y VIH. Entonces,
todos estos van a tener, pues o sea, van a producir lesiones a nivel neonatal o a nivel fetal, y el principal foco de la lesión es el sistema nervioso central. Entonces vamos a tener toxoplasmosis congénita, rubiola congénita, citomegalovirus congénito, herpes congénito, ¿no es cierto? Sífilis congénita, pacientes con VIH congénito, entonces, y tienen sus propias manifestaciones, ¿no? Y son causas muy frecuentes de tratamiento. Entonces, todos esos niños que nacen con problemas de cefalia, con lesiones muy severas, convulsivos, ¿no? Retardos muy graves, ¿no? Que han nacido así, entonces son producto de unas encefalitis producidas ya sea por estos gérmenes o por otros gérmenes. Entonces no es raro este problema en nuestro medio, al contrario, están creciendo cada vez más. Y eso es cuando se ve que crecen esta problemática de las secuelas de encefalitis congénitas, es porque no están haciendo un buen seguimiento del embarazo, porque hay que pedirles estas pruebas cuando están previo, o sea, cuando recién están gestando y luego cada cierto tiempo, etcétera, para ver que no haya la contaminación o disminuir la contaminación, ¿no? Bueno, por otra parte tenemos los de insectos a personas, todos los arbovirus, el virus del oeste del Nilo, el virus del Chispano, el Quiricu, etc. La encefalitis más grave y más prototípica es la rabia, ¿ya? Entonces, vamos a ver la encefalitis rábica, que es el modelo clásico para poder explicar cómo son estos problemas, cómo afecta, dónde afecta, cuáles son todos los cuadros clínicos que produce, la evolución, las destrucciones que produce y los diagnósticos. Entonces, en laboratorio, bueno, también, personal sanitario, no estamos exentos. ¿Cuál es nuestro principal riesgo para adquirir la tuberculosis? Bueno, VIH las neuroimágenes las vamos a ver en la próxima clase, pero vamos a ver. Pues, son, se pueden hacer a nivel de la resonancia, la tomografía, especialmente con contraste. Resonancia es mucho más sensible, ¿no? Y nos va a ayudar en el 70% de las encefalitis. Entonces, ¿qué cosas nos pueden orientar hacia el agente etiológico? Mira, bueno, estos son tips, ¿no? Que los vamos a ver también. Lesiones hemorrágicas uni o bilaterales a nivel frontotemporal, virus del herpes. Entonces, ven, hay para lesiones a nivel frontotemporal, principalmente temporal, grandes, herpes. A nivel del tálamo o del tronco, entonces, virus del oeste del Nilo. Tenemos a veces algunos sí reportados, ¿no? Encefalitis. A nivel cerebeloso del Epstein-Barr virus. En los ganglios basales también los arbovirus y tuberculosis. Pero tuberculosis puede estar en cualquier otro lado, no exclusivamente acá, a nivel de las imágenes, ¿no? De la lesión. Cuando ocupan espacio tuberculosis, hongos o toxoplasma. Si hay hidrocefalia, no estamos hablando de la hidrocefalia congénita, ¿no? Puede ser secuela, sino de la hidrocefalia aguda. Hay inflamación a nivel de los drenajes de los acueductos y si hay un crecimiento de los ventrículos, entonces ahí vamos a ver pues una hidrocefalia, ¿no? También en el tronco cerebral podemos ver tuberculosis y listeria. El líquido cefalorraquídeo, ya hemos hablado de que si no hay riesgo de enclavamiento, se tiene que hacer. En encefalitis podría haber más riesgo de enclavamiento, ¿no? Teóricamente, porque sabiendo lesiones de masa y están haciendo que las estructuras se desplacen. Si nosotros le quitamos el líquido, probablemente pues, se enclave, ¿no? Porque encontramos un líquido no muy patológico, no excluye la encefalitis. Ya hemos dicho que la encefalitis es lesión de la
del cerebro, del tronco, etcétera. Pero no siempre tiene que estar afectada la meninge. Cuando está afectada la meninge, sí o sí va a haber alteraciones. Y eso nos pasa, ¿no? Cuando tenemos tuberculosis, a veces tenemos un cambio de color, un poco de proteínas, pero muy rara vez se encuentra Mycobacterium. ¿No? Así le hagamos buena atención. Inclusive a veces con PCR no escapa. Y, si las proteínas están muy elevadas y hay hipoglucorraquia, posiblemente haya tuberculosis o fungos hemos visto. A nivel microbiológico hay que ir siempre a hacer el cultivo o la biopsia cerebral, si se puede identificar partículas virales y anticuerpos intratecales, ¿no? Que se valora aquí. Y se le puede pedir pues, todo lo que es IgG, IgM, ¿no? Miren, para todos los salvavirus, todo ese torch y todo se puede hacer con ELISA, ¿no? Pues, tenemos que, bueno, lamentablemente acá nos están restringiendo pues hacer el torch cuando es una prueba que debería hacerse regularmente casi a todos los pacientes con sospecha, están restringiendo a los recién nacidos, lo cual me parece un absurdo. Seguramente pues es por limitación de los reactivos, no sé. Pero normalmente hay que pedir. O sea, no porque no sea bebito no va a tener un toxoplasma. No sé. O sea, hay que pedir ya. Y, y, bueno, la punción lumbar solamente si no hay riesgo de enclavamiento hay que hacerle cada cierto tiempo. Y hemos hablado de una encefalitis de una encefalitis con criptococo, donde hay que hacerle en forma repetida para poder, como parte de la terapia. Entonces, hay que ver bien la presión de salida del líquido cefalorraquídeo y se puede que se recolectar 20 centímetros, no extraer. O sea, nunca extraigan líquido cefalorraquídeo. Entonces hay que enviar en varios frasquitos, ¿no? Mire, hacer una punción lumbar es como hacer una biopsia. Y es un evento, parece muy sencillo, pero es muy riesgoso. Entonces, cuando le tome la muestra, no se les ocurra pues, estar perdiendo o no tomando los exámenes que se requieren. O sea, el bacteriológico, para el cultivo, para hacer las tinciones, para hacer el bioquímico, para hacer la tinta china, para hacer las pruebas de antigénicas, ¿no? Para eso es suficiente 10 centímetros, para todo esto, y en diferentes frasquitos. Eso ya lo van a ver acá. Todavía se viene, no nos hemos olvidado de hacer una cosa. ¿Qué significa? Que hay que hacer nuevamente una punción lumbar, o sea, lo estamos poniendo en riesgo. Y no hay, es raro la higiene. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya, vamos a ver bien la presión de salida. Lo mejor de la presión no es solamente ver el goteo, el chorreo, sino hay que medir la presión en agua. La presión en centímetros de agua del líquido cefalorraquídeo normalmente es de, de 5 centímetros. O sea, puede elevar el líquido cefalorraquídeo, ya sea con el sistema que se desarme o con el manómetro. No del tensiómetro, sino del hecho para medir la presión, 5 centímetros de agua. Si es más de eso, entonces está bien una hipertensión. O sea, nos interesa bastante. Luego ya, la celularidad, que los leucocitos, la presencia de hematíes. Cuando ustedes vean los hematíes en el líquido cefalorraquídeo, pueden ser traumáticos por el momento en que han hecho la punción lumbar. Si son traumáticos, van a ver los glóbulos rojos normales. Pero si es que ese glóbulo rojo está más tiempo ya ahí, antes de que ustedes hayan hecho el procedimiento, significa que es parte de la inflamación, o puede ser un líquido hemorrágico, francamente hemorrágico. Por ejemplo, el citomegalovirus produce hemorragias, ¿no? Lesiones producen un que hacen hemorragia muy rápidamente. Entonces, y van a encontrar los crenocitos, cuando es un glóbulo rojo, que está arrugado, pues, ¿no?
Y esos crenocitos les indican que está habiendo hemorragia. La otra forma de ver si es que es un sangrante, entonces ustedes cuando pongan el líquido cefalorraquídeo y es por trauma y sea sanguinolento, ponen en una gasita y si coagula es traumático, ¿no? Porque sus factores de coagulación están ahí. Pero si no coagula y se extiende la mancha del líquido sanguinolento, eso no es traumático, eso es un líquido que ya está hace tiempo. Ya, bueno, esto es la celularidad. Hay que pedir bioquímica y ADA, pero acá nosotros tenemos, ya pedimos en forma frecuente el GenSper, ¿no? Espera, en vez del ADA. Mucho más sensible, felizmente tenemos este recurso. Es un PCR en tiempo real, ¿no es cierto? Ya, en la tinción de Gram también hay que pedirle vaciloscopías, cultivos para tuberculosis y PCR, bueno, estamos acá. La tinta Gin es para observar preferentemente a los hongos. ¿Cuál es el hongo que nos interesa? El criptococo, pero entrante podemos tener aspergillos, eventualmente podemos tener cándida. Pero el criptococo es lo que buscamos. Los tres se van a detectar con tinta china, ya porque tienen su fase de levadura. Entonces es muy fácil hacer eso, no se necesita ningún tipo de sofisticación. Una placa, se ponen una placa, una gota, pero cuando hagan esto, eh, es bueno que ustedes, digamos, sacan 5 centímetros, lo centrifugan, ¿ya? Lo centrifugan y toman la muestra de la base, del sedimento. Es ahí donde va a tener mejor rendimiento. Una gota le ponen tinta china o tinta india o tinta, pues, aunque sea de la computadora o de la impresora, ¿no? El objetivo es simplemente crear un espacio donde se pueda aclarar la presencia de la cápsula, que es típica en los diferentes, especialmente en el criptococo, es muy fácil, ¿ya? La serología, si hemos hablado de eso. Otros exámenes, ya bueno, hemogramas, coagulación, función hepática, renal, electrocardiograma, el paciente encefalopático, ¿no? La biopsia cerebral es muy rara, se hacen en casos excepcionales en cualquier sitio con esteroscopia. No es que yo voy a ver en la tomografía y de frente, no, es muy, que lo haga el neurocirujano, y es que tiene los recursos. Otras muestras ¿no? De prótesis faríngeo, de heces y de lesiones cutáneas, por ejemplo, para hacer las pruebas de laboratorio, o sea, improntas para ver si hay células nucleadas, ¿no? Células gigantes nucleadas, etc. ¿Cuál de los herpes? Bueno, por frecuencia tiene que ser el herpes tipo 1, ¿no es cierto? Entonces es fácil hacer eso también con un impronte y se puede observar. Tratamiento empírico para pacientes con encefalitis. En inmunocompetentes, que hemos dicho que lo que se tiene que dar siempre es aciclovir, ¿ya? Porque el herpes, si no se trata inmediatamente, apenas se percibe, va a dejar secuelas desastrosas. Se va a parar, va a dejar secuelas desastrosas. O sea que al 10 miligramos por kilo cada 8 horas, ¿no? En infusión de 200 miligramos por hora. Es alto. Pero como ves, no tenemos aciclovir endovenoso, hay que darles pues aciclovir por vía oral, 400 miligramos cada 5 horas, ¿no? O inclusive duplicar, pero ahí vamos a tener problemas de posible toxicidad. Ya, si no tenemos, a esto le vamos a añadir ampicilina por la listeria, mucho listeria. Doxiciclina por la sospecha de riquecias, pero también de los gérmenes atípicos. Entonces, en inmunodeprimido le vamos a indicar ganciclovir. ¿Por qué ganciclovir es el tratamiento de elección para citomegalovirus? Solo que sí se va a dar el problema del citomegalovirus. Cuando ya encontramos el germen, sea de la familia Herpeviridae, aciclovir o ganciclovir, dependiendo de esto, en Rickettsia doxil o más levo, en listeria, ampi,
o puede ser también trimestoprim, meropenem. Mycobacterium, el Mycobacterium es lo que más van a ver encefalitis. La tuberculosis encefálica, sí, o meningitis tuberculosis, encefalitis, una meningoencefalitis muy común. El 50% de pacientes que tenemos hospitalizados por tuberculosis son meningitis. Entonces, apenas sepan, apenas vean eso, apenas vean un paciente que tiene los signos clínicos de una meningoencefalitis, inicienle, miren, ese es el tratamiento, o sea, esa es la recomendación. Inicienle tratamiento para las bacterias y tratamiento para tuberculosis simultáneamente, ¿ya? Porque hay unos estudios muy interesantes de TN, bueno, clásicos estudios, ¿no? Donde se ha visto que el tiempo se demora, por ejemplo, en iniciar tratamiento para una tuberculosis meningia, está directamente relacionado con la mortalidad y con las secuelas. O sea, si ustedes sospechan nomás de lejos, pónganle de frente, ya no esperen la opinión del experto. Pónganle su tratamiento anti-TB, sus corticoides y su tratamiento para una meningitis. ¿Cómo hemos dicho? ¿Cuál es el tratamiento? La ceftriaxona, ¿no? Ceftriaxona, ampicilina y su tratamiento para TB. De repente con eso van a salvar muchas vidas. No tengan miedo, no, que venga el residente o cualquier persona para llamarle la atención. Inícienle. Y ya después, bueno, pues si le encuentran por ahí un germen y no le encuentran tuberculosis, se retira nomás. ¿Cuál ha sido el problema, no es cierto? Y se continúa con otro tratamiento, ¿no? O si ven que es tuberculosis, bueno, pues se le retira el otro tratamiento que se le está dando para la tuberculosis meningitis. Otras medidas de soporte hídrico, si su Glasgow es menor de 9, a UCI, porque probablemente haga un paro respiratorio. Acá sí es importante el tratamiento para disminuir la hipertensión endocrinal. Dexametasona y mannitol son nuestros dos aliados. Neurocirugía, eventualmente cuando persiste la hipertensión, entonces hay que hacer una derivación para que se libere. Bueno, esto ya vamos a ver. Esto lo vamos a repasar como parte de la complemento que vamos a hacer el día viernes, si es que no hay exposiciones. Bueno, muchachos, hasta que hemos llegado con la clase. ¿Alguna pregunta? No Aló, hay ninguna aló. pregunta, ¿No doctor. hay pregunta? Chicos, no preguntan. ¿No? Pregunten alguna vez. Bueno, el viernes nos estamos viendo. Ojalá que liberen la universidad. Está bien, doctor. No creo, la verdad, que liberen porque ya los docentes tomaron la universidad, al parecer de forma indefinida y am, Bueno, ya nosotros sería avanzamos, nomás, ¿ah? Nosotros así. avanzamos. Ya, entonces, si es que no, para que no se acumulen cuántos compañeros ya tienen las exposiciones, si son más de 4, ya tenemos que empezar. Le iremos al colegio médico, donde sea, pero ya tienen que, porque si no se acumulan, y ustedes se perjudican sus compañeros, y no conviene, ¿ya? Doctor, las exposiciones en caso de la universidad tomada la universidad ya serían desde la próxima semana en el colegio médico si sigue tomada la Ya, universidad. claro, claro, claro. Hacemos un par de horas y ya, listo, y acabamos las exposiciones que ya tienen preparadas. Y si no, bueno, pues no, sí, sí, yo creo que sí. Coordínenos dentro de la próxima semana de todas maneras. Si es que no abren, en un colegio médico o otro local, aunque sea, ya. Ya, doctor, está bien. Ya, muy bien. Nos Hasta el viernes, vemos. doctor. Gracias.